El mesero insolente, de James Matthew Barrie. Frecuentemente tengo que preguntarme en la calle por el nombre del hombre al que saludé hace un momento. Y luego, antes de poder responder, el viento de la primera esquina lo sopla fuera de mi memoria. Sin embargo, tengo una teoría de que esos rostros desconcertantes que pasan antes de que pueda ver quién cortó el abrigo pertenecen a camareros de club. Hasta que William me impuso sus asuntos, eso era todo lo que sabía de la vida privada de los camareros. Aunque llevo 20 años en el club, ni siquiera sabía si dormían abajo o tenían sus propios hogares. Ni tenía el interés de preguntar a otros miembros, ni ellos el conocimiento para informarme. Sostengo que este tipo de personas deben ser alimentadas y vestidas y recibir aire y esposas e hijos, y creo que contribuyo anualmente para estos fines. Pero entrar en una relación más cercana con los camareros es de mal gusto. Son accesorios del club, y William debería haber mantenido su aflicción para sí mismo, o habérsela llevado y remendado, como un desgarro en una de las sillas. Su falta de consideración ha sido un par de espectáculos para mí durante meses. No es de buen gusto conocer el nombre de un camarero de club, por lo que debo disculparme por conocer el de William, y aún más por no olvidarlo. Sí, de nuevo, hablar de un camarero es de mal gusto. Hablar amargamente es el grado cómico de ello. Pero William me ha decepcionado profundamente. Hubo años en los que postergaría cenar varios minutos para que él pudiera atenderme. Sus esfuerzos por reservarme el asiento de la ventana eran perfectamente satisfactorios. Le permitía privilegios, como sugerir platos, y le daba información, como que alguien me había sorprendido en la sala de lectura al cerrar una puerta de golpe. Le he mostrado cómo me corté el dedo con un trozo de cuerda. Obviamente, él se sentía gratificado por estas atenciones, usualmente recomendando un licor. Y me imagino que debía haber entendido mis sufrimientos, porque a menudo se veía enfermo él mismo. Probablemente era reumático, pero no puedo decirlo con certeza, ya que nunca pensé en preguntar, y él tenía el sentido de ver que ese conocimiento sería ofensivo para mí. En la sala de fumadores tenemos un camarero tan independiente que una vez, cuando me trajo una chaquetú amarilla y yo dije que había pedido verde, él respondió: «No, señor, usted dijo amarilla». William nunca podría haber sido culpable de tal descaro. En apariencia, por supuesto, es mezquino, pero no puedo describirlo más que una lechera podría dibujar vacas. Supongo que distinguimos a un camarero de otro, como recogemos nuestro sombrero del perchero. Podríamos haber planeado un asesinato de manera segura frente a William. Nunca se atrevió a tener opiniones propias. Cuando tal era mi humor, permanecía en silencio, y si anunciaba que algo divertido me había sucedido, él se reía antes de que le dijera qué era. Encendía o apagaba el brillo en sus ojos a mi mandato, tan fácilmente como si fuera el gas. A mi «seguro que mañana lloverá», él respondía «sí, señor». Y al «no parece que vaya a llover», 2 minutos después, él respondía «no, señor». Un miembro decía que Lightning Rod ganaría el derby y otro que Lightning Rod no tenía ninguna posibilidad. Pero era William quien estaba de acuerdo con ambos. Era como un poro que puede fumarse desde cualquiera de sus extremos. Tan acostumbrado estaba él
que si hubiera muerto o conseguido otro empleo, o lo que sea que hagan esas personas cuando desaparecen del club, probablemente le habría dicho al camarero jefe que lo trajera de vuelta, ya que me disgustaban los cambios. No me corresponde saber precisamente cuándo comencé a pensar que William era un ingrato, pero fechó su declive desde la noche en que me trajo ostras. Detesto las ostras, y nadie lo sabía mejor que William. Él había estado de acuerdo conmigo en que no entendía cómo a algún caballero podían gustarle. Entre mí y un cierto miembro que chasquea los labios 12 veces por cada docena de ellas, William sabía que me gustaba que se colocara una pantalla hasta que hubiéramos llegado a la sopa. Y sin embargo, me dio las ostras, y al otro hombre mi sardina. Tanto el otro miembro como yo pedimos rápidamente brandy y al camarero jefe. Para hacerle justicia a William, se estremeció, pero nunca podré olvidar su audaz explicación. Perdón, señor, pero estaba pensando en otra cosa. En estas palabras, William había arrojado la máscara y ahora lo conocía por lo que era. No se me debe acusar de mal gusto por mirar a William la noche siguiente. Lo que me llevó a hacerlo no fue un interés personal en él, sino el deseo de ver si me atrevía a dejar que me atendiera de nuevo. Así como al recordar que ayer se había caído una rueda de una silla, uno tiene derecho a asegurarse de que esté en su lugar hoy antes de sentarse. Si la expresión no es demasiado fuerte, puedo decir que me sorprendió la manera de William. Incluso cuando cruzaba la habitación para tomar mis órdenes, dejaba que una mano jugara nerviosamente con la otra. Tuve que repetir: sardina sobre tostada, 2 veces, y en lugar de responder sí, señor, como si mi elección de sardina sobre tostada fuera una gratificación personal para él, que es la manera en que se espera que un camarero responda, miró el reloj, luego por la ventana, y sobresaltado, preguntó: ¿dijo sardina sobre tostada, señor? Era pleno verano, cuando Londres huele como una farmacia, y quien tiene la mesa de la cena junto a la ventana no necesita velas para ver su cuchillo y tenedor. Me recostaba a intervalos, mirando a una mujer demacrada dormida en el umbral, y luego quejándome de los plátanos del club. De vez en cuando, vi a una niña de lo más común, mal vestida y sucia, como todos estos niños de la calle. Sus padres deberían estar obligados a alimentarlos y vestirlos cómodamente, o al menos mantenerlos en casa, donde no puedan ofender nuestra vista. Tales niños son para apartar con el paraguas, pero noté a esta niña porque estaba mirando las ventanas del club. Había estado así quizás durante 10 minutos, cuando me di cuenta de que alguien se inclinaba sobre mí para mirar por la ventana. Me di la vuelta. Imaginen mi indignación al ver que la persona grosera era William. ¿Cómo te atreves, William?, dije severamente. Parecía no escucharme. Permítanme relatar, en las palabras medidas de alguien que describe un incidente pasado, lo que ocurrió entonces. Para acercarse más a la ventana, presionó fuertemente mi hombro. «William, ¿te olvidas de ti mismo?», dije, queriendo decir, como veo ahora, que se había olvidado de mí. Lo oí tragar saliva, pero no en respuesta a mi reprimienda. Estaba escaneando la calle. Sus manos temblaban sobre mis hombros y, empujándolo, vi que su boca estaba abierta. «¿Qué estás buscando?», pregunté. Me miró, y luego, como alguien que al fin ha escuchado el eco de mi pregunta,
Pareció regresar al club. Apartó su rostro de mí por un instante y respondió temblorosamente. Le pido disculpas, señor. Yo no debería haberlo hecho. ¿Están los plátanos demasiado maduros, señor? Recomendó las nueces y esperó mi veredicto tan ansiosamente mientras comía una, que estuve a punto de hablarle amablemente, cuando de nuevo vi que sus ojos lo arrastraban hacia la ventana. «William», dije, perdiendo la paciencia al fin, ¿no me gusta que me atienda un camarero melancólico? Sí, señor, respondió tratando de sonreír, y luego estalló apasionadamente. Por el amor de Dios, señor, dígame, ¿ha visto a una niña mirando por las ventanas del club? Había sido un buen camarero una vez, y su rostro desconsolado estaba arruinando mi cena. Ahí, dije, señalando a la niña, y sin duda habría añadido que debía traerme café de inmediato, si hubiera seguido escuchando, pero ya estaba haciendo señas a la niña. No tenía el menor interés en ella. De hecho, nunca me había pasado por la cabeza que los camareros tuvieran asuntos privados, y todavía pienso que es una lástima que los tengan. Pero, como casualmente estaba mirando por la ventana, no pude evitar ver lo que ocurrió. Tan pronto como la niña vio a William, corrió al medio de la calle, sin importarle los vehículos, y asintió 3 veces con la cabeza hacia él. Luego desapareció. He dicho que era una niña bastante común, sin ningún atractivo, y sin embargo, era sorprendente la diferencia que hizo en William. Respiró aliviado, como quien ha superado la ansiedad que dificulta la respiración, y en su rostro apareció una risa tonta de felicidad. Había cenado bien en general, así que dije, «Me alegra verte de nuevo alegre, William». Quise decir que aprobaba su alegría porque ayudaba a mi digestión, pero él debió pensar que estaba simpatizando con él. «Gracias, señor», respondió. «Oh, señor», cuando asintió con la cabeza y vi que todo estaba bien, podría haberme arrodillado ante Dios. Estaba tan horrorizado como si hubiera dejado caer un plato sobre mis pies. Incluso William, desvergonzadamente emocional como estaba en ese momento, extendió los brazos para retractar las vergonzosas palabras. «Café, William», dije bruscamente. Sorbiendo mi café indignado, me di cuenta de que William tenía algo en mente. «¿No está molesto conmigo, señor?», tuvo la osadía de susurrar. «Fue una libertad», dije. «Lo sé, señor, pero estaba fuera de mí». «Eso también fue una libertad». Vaciló y luego soltó. «Es mi esposa, señor. Ella...». Lo detuve con la mano. William, a quien había favorecido de tantas maneras, era un hombre casado. Podría haberlo adivinado años antes, si alguna vez hubiera reflexionado sobre los camareros, pues sabía vagamente que su clase hacía este tipo de cosas. Su confesión me resultó desagradable, y dije advirtiéndole, «¿Recuerda dónde estás, William?» «Sí, señor, pero ya ve, ella es tan delicada». «¿Delicada? Te prohíbo que me hables de temas desagradables». «Sí, señor, pido disculpas». Era característico de William pedir disculpas y retirar a su esposa como si fuera un plato fallido, como si su sabor no fuera a quedarse en la boca. Me reprocharán por preguntarle más sobre su esposa.
pero aunque sin duda fue un paso inusual, solo fue de mal gusto superficialmente, ya que mi motivo era irreprochable. Pregunté por su esposa, no porque me interesara su bienestar, sino con la esperanza de calmar mi irritación. Así que tengo derecho a invitar al transeúnte que me ha salpicado de barro a que lo raspe. Deseaba que William me dijera que las señales de la niña significaban la recuperación de su esposa. Él debería haber visto que ese era mi deseo y haber respondido en consecuencia, pero con la brutal desconsideración de su clase, dijo: «Ha tenido un buen día, pero el doctor, él teme que se esté muriendo». Ya me arrepentía de mi pregunta. William y su esposa parecían confabulados contra mí, cuando tan fácilmente podrían haber elegido a otro miembro. «Bah, el doctor», dije. «Sí, señor», respondió. «¿Hace mucho que estás casado, William?» «8 años, señor. Hace 8 años ella era... Yo le recuerdo cuando... Y ahora el doctor dice...». El tipo me miró boquiabierto. «¿Más café, señor?», preguntó. «¿Cuál es su dolencia?». Siempre fue de las delicadas, pero llena de espíritu. Y ya ve, ha tenido un bebé últimamente. «¿William?». «¿Y ella?». «Yo...». «El doctor teme que no se esté recuperando». «Estoy seguro de que se recuperará». «Sí, señor». Debió ser el vino que había bebido lo que me hizo decirle: «Yo estuve casado una vez, William. Mi esposa fue un caso similar al tuyo». «¿Ella no se recuperó, señor?». «No». Después de una pausa dijo: «Gracias, señor», refiriéndose a la simpatía que me hizo decirle eso. «Pero debió ser el vino». «¿Esa niña viene aquí con un mensaje de tu esposa?». «Sí. Si asiente 3 veces, significa que mi esposa está un poco mejor». Hoy asintió 3 veces. «Pero le han dicho que lo haga para aliviarme, y tal vez esos asentimientos no digan la verdad». «¿Es tu hija?». «No, no tenemos más que el bebé. Ella es de un vecino. Viene 2 veces al día». «¿Es cruel por parte de sus padres no enviarla cada hora?». «Pero tiene 6 años», dijo, «y tiene una casa y 2 hermanas de las que cuidar durante el día, y una cena que cocinar. Los señores no entienden». «Supongo que vives en una parte baja, William». «Cerca de Drury Lane», respondió sonrojándose. Pero no es baja. Ya ve, nunca estuvimos acostumbrados a algo mejor. Y recuerdo, cuando le mostré la casa antes de casarnos, ella lloró un poco, porque estaba muy orgullosa de ella. Eso fue hace 8 años. Y ahora teme morir cuando yo esté en el trabajo». «¿Te dijo eso?». «Nunca. Siempre dice que se siente un poco más fuerte». «Entonces, ¿cómo sabes que tiene miedo de eso?». «No sé cómo lo sé, señor, pero cuando salgo de casa por la mañana, la miro desde la puerta y ella me mira, y entonces yo lo sé». «Un chatusé verde, William». Traté de olvidar la vulgar historia de William jugando al billar.
pero había arruinado mi juego. Mi oponente, a quien le puedo dar 20 puntos de ventaja, ganó cuando yo tenía 67 y aparté mi taco de mala gana. Eso en sí mismo fue de mal gusto. Pero, ¿qué habrían pensado si hubieran sabido que la impertinencia de un camarero lo causó? Me enfurecí más con William. A medida que avanzaba la noche y al día siguiente, lo castigué dando mis órdenes a través de otro camarero. Como tenía mi asiento junto a la ventana, no podía evitar ver que la niña volvía a llegar tarde. De alguna manera me entretuve con el café. Tenía un periódico vespertino frente a mí, pero había tan poco en él que mis ojos encontraron más interés en la calle. No me importaba si la esposa de William moría, pero cuando esa niña había prometido venir, ¿por qué no venía? Estas clases bajas solo dan su palabra para romperla. El café era imbebible. Finalmente la vi. William estaba en otra ventana, fingiendo hacer algo con las cortinas. Me levanté acercándome más a la ventana. El café había sido tan malo que me sentía tembloroso. Ella asintió 3 veces y sonrió. «Está un poco mejor», me susurró William casi alegremente. «¿De quién estás hablando?», pregunté fríamente y me retiré inmediatamente a la sala de billar, donde jugué una partida excelente. El café era mucho mejor ahí que en el comedor. Pasaron varios días y me aseguré de mostrarle a William que había olvidado sus divagaciones. Casualidad que vi a la niña, aunque nunca la buscaba, todas las tardes, y siempre asintió 3 veces, salvo una vez cuando negó con la cabeza. Y entonces el rostro de William se volvió blanco como una servilleta. Recuerdo este incidente porque esa noche no pude meter ninguna bola en el bolsillo. Jugué tan mal que el pensamiento de ello me mantuvo despierto en la cama, y eso, a su vez, me hizo preguntarme cómo estaría la esposa de William. Al día siguiente fui al club temprano, lo cual no era mi costumbre, para ver los nuevos libros. Estando en el club, de todos modos, miré en el comedor para preguntar a William si había dejado mis guantes ahí, y la vista de él me recordó a su esposa. Así que pregunté por ella. Él sacudió la cabeza tristemente y me fui furioso. Estoy tan acostumbrado al club que cuando ceno en otro lugar me siento incómodo a la mañana siguiente, como si hubiera perdido una cena. William sabía esto. Sin embargo, aquí estaba, echándome del club. Esa noche cené, como dice el dicho, en un restaurante donde no se sirvió ninguna salsa con los espárragos. Además, como si eso no fuera suficiente triunfo para William, su cara lúgubre se interponía entre cada plato y me parecía ver a su esposa muriendo para molestarme. Cené al día siguiente en el club, por autoconservación, tomando sin embargo una mesa en el centro de la sala y contratando a un camarero que una vez casi me envenenó por no intervenir cuando puse 2 terrones de azúcar en mi café en lugar de 1, que es mi ración. Pero no vino William a reconocer su humillación, y poco a poco me di cuenta de que no estaba en la sala. De repente me asaltó el pensamiento de que su esposa debía estar muerta. Y yo... Fue la cena peor cocinada y peor servida que he tenido en el club. Intenté en la sala de fumar. Normalmente las conversaciones ahí son entretenidas, pero en esa ocasión eran tan frívolas que no me quedé ni 5 minutos. En la sala de cartas, un miembro me dijo excitado que un policía le había hablado rudamente
Y mi extraña respuesta fue: después de todo, es un asunto menor. En la biblioteca, donde no había estado en años, encontré a 2 miembros dormidos, y para mi sorpresa, a William en una escalera limpiando libros. ¿No ha oído, señor?, dijo en respuesta a mis cejas levantadas. Bajando la escalera susurró trágicamente: fue anoche, señor. Yo perdí la cabeza y le grité a un miembro. Retrocedí de William y miré con aprensión a los 2 miembros. Todavía dormían. Casi no sabía, continuó William, lo que estaba haciendo todo el día de ayer, porque había dejado a mi esposa tan débil. Golpeé mi pie en el suelo. Le pido perdón por hablar de ella, tuvo la decencia de decir, pero no pude evitar deslizarme a la ventana a menudo ayer para buscar a Jenny. Y cuando ella vino y vi que estaba llorando, eso me confundió, y no sabía bien, señor, lo que estaba haciendo. Me topé con un miembro, con el señor Middleton Finch, y él saltó y me gritó. Bueno, señor, apenas lo toqué después de todo, y estaba tan miserable que me dolió ser tratado así, y yo siendo un hombre igual que él, y perdí mis sentidos, y le grité de vuelta. La cabeza avergonzada de William cayó sobre su pecho, pero incluso dejé pasar su insolencia al compararse con un miembro del club. Tan temeroso estaba de que los durmientes se despertaran y me descubrieran hablando con un camarero. «Por el amor de Dios», gritó William con una emoción tosca, «no dejen que me despidan». «¿Habla más bajo?», dije. «¿Quién te envió aquí?». Me echaron del comedor de inmediato y me dijeron que atendiera en la biblioteca hasta que decidieran qué hacer conmigo. «Oh, señor, perderé mi puesto». Estaba sollozando, como si un cambio de camareros fuera un asunto de importancia. «Esto es muy malo, William», dije. «Temo que no pueda hacer nada por ti». «Tenga piedad de un hombre desesperado», suplicó. «Me arrodillaré ante el señor Middleton Finch si es necesario». ¿Cómo podría no despreciar a un sujeto que se rebajaba tanto por 1 libra a la semana? «No me atrevo a decirle», continuó, «que he perdido mi puesto. Simplemente se desplomaría y moriría». «¿Te prohibí hablar de tu esposa?», dije bruscamente, «a menos que hables agradablemente de ella». «Pero ella puede estar peor ahora, señor, y ni siquiera puedo ver a Jenny desde aquí. Las ventanas de la biblioteca dan a la parte trasera». «Si muere», dije, «será una advertencia para que la próxima vez te cases con una mujer más fuerte». Ahora, todos saben que hay poco afecto real entre las clases bajas. Tan pronto como pierden a un compañero, toman a otro. Sin embargo, William, olvidando nuestras posiciones relativas, se irguió y levantó el puño, y si no me hubiera echado hacia atrás, juro que me habría golpeado. Omitiré las palabras altamente impropias que utilizó William, por consideración hacia él, incluso mientras se disculpaba por ellas. Me retiré a la sala de fumar, donde encontré los cigarrillos tan mal enrollados que no se mantenían encendidos. Al poco tiempo recordé que quería ver a Middleton Finch sobre una silla de montar mejorada, cuya patente tiene un amigo suyo. Estaba en la sala de noticias, y habiéndole preguntado sobre la silla, dije: «A propósito, ¿qué es esta historia sobre que le gritaste a uno de los camareros?» «¿Te refieres a él que me gritó a mí?», respondió Middleton Finch enrojeciendo. «Me alegra que haya sido eso», dije, «porque no podía creer que fueras culpable de tan mal comportamiento».
Sí le grité. Estaba comenzando, pero continué. La versión que me llegó fue que tú le gritaste y él repitió la palabra. Escuché que iban a despedirlo y a reprenderte a ti. ¿Quién te dijo eso? Preguntó Middleton Finch, que es un hombre tímido. No recuerdo. Es charla del club, respondí a la ligera. Pero, por supuesto, el comité tomará tu palabra. El camarero, quien quiera que sea, merece con creces su despido por insultarte sin provocación. Luego nuestra conversación volvió a la silla de montar. Pero Middleton Finch estaba abstraído y de pronto dijo: ¿Sabes? Me parece que me equivoqué al pensar que ese camarero me gritó, y retiraré mi acusación mañana. Middleton Finch entonces me dejó, y sentado solo, me di cuenta de que había estado haciendo un favor a William. En cierta medida, intencionalmente lo había ayudado a conservar su puesto en el club. Y ahora veo la razón, que es que solo él sabe exactamente hasta qué punto me gusta mi clarete calentado. Por un mero segundo recordé el comentario de William de que no podía ver a la niña Jenny desde las ventanas de la biblioteca. Luego este recuerdo me sacó de la cabeza que solo había cenado en el sentido de que mi cuenta de la cena estaba pagada. Al regresar al comedor, me senté en mi silla junto a la ventana, y mientras comía un riñón al diablo, vi en la calle a la niña, cuyos gestos tenían un efecto tan absurdo en William. Los niños pobres son tan despreocupados como sus padres, y esta Jenny no hizo señales a las ventanas con la esperanza de que William la viera, aunque ella no podía verlo a él. Su cara, que estaba vergonzosamente sucia, mostraba duda y consternación, pero si traía buenas noticias, no lo decía. De alguna manera esperaba que señalara cuando me viera, y aunque su mensaje no podía interesarme, estaba en el estado de ánimo en el que uno se irrita cuando no sucede lo que espera. Finalmente parecía decidida a irse. Un chico pasaba con los periódicos vespertinos y salí apresuradamente a comprar uno, bastante sin pensar, porque tenemos todos los periódicos en el club. Desafortunadamente entendí mal la dirección que tomó el chico, pero al doblar la primera esquina, fuera de la vista de las ventanas del club, vi a la niña Jenny, así que le pregunté cómo estaba la esposa de William. ¿Te envió él a mí?, respondió impertinentemente, tomándome por un camarero. Vaya, agregó tras un segundo escrutinio. Creo que eres uno de ellos. Su señor está un poco mejor y debía decirle que tomó todo el tapioca. ¿Cómo podrías decírselo?, pregunté. Debía hacer así, respondió y simuló estar tomando algo de un plato. Eso no mostraría que se comió todo el tapioca, dije. Pero debía terminar así, contestó, lamiendo un plato imaginario con su lengua. Le di un chelín para deshacerme de ella y regresé al club disgustado. Más tarde en la noche, tuve que ir a la biblioteca del club por un libro, y mientras William lo buscaba en vano, había olvidado el título, le dije: a propósito, William, el señor Middleton Finch va a decirle al comité que se equivocó en la acusación que hizo contra ti. Así que sin duda serás restituido al comedor mañana. Los dos miembros seguían en sus sillas, probablemente durmiendo ligeramente. Sin embargo, tuvo el descaro de agradecerme. No me agradezcas, dije, sonrojándome ante la imputación. Recuerda tu lugar, William. Pero el señor Middleton Finch sabía que yo juré, insistió. Un caballero, respondí rígidamente,
no puede recordar durante 24 horas lo que un camarero le ha dicho. No, señor, pero para detenerlo tuve que decir: William, tu esposa está un poco mejor. Se ha comido el tapioca. Todo. ¿Cómo puede saberlo, señor? ¿Por accidente? ¿Jenny hizo señales a la ventana? No. Entonces la vio, salió y... tonterías. Oh, señor, hacer eso por mí. Que Dios lo... William, perdóneme, señor, pero cuando se lo cuente a mi esposa, ella dirá que fue por pensar en su propia esposa que lo hizo. Me estrechó la mano. No me atreví a retirarla. No fuera que despertáramos a los dormidos. William volvió al comedor y tuve que mostrarle que si no dejaba de mirarme agradecido, tendría que cambiar de camarero. También le ordené que dejara de decirme cada noche cómo estaba su esposa. Pero seguí enterándome, pues no podía dejar de ver a la niña Jenny desde la ventana. 2 veces en una semana supe por esta niña desagradable que la mujer enferma había vuelto a comer todo el tapioca. Entonces empecé a sospechar de William. Les diré por qué. Todo comenzó con un comentario del capitán John. Habíamos estado hablando de la inconveniencia de no poder conseguir un plato caliente servido después de la 1 de la mañana. Y él dijo: es porque estos camareros perezosos harían huelga. Si los muy sinvergüenzas tuvieran amor por su trabajo, no saldrían corriendo del club en cuanto dan la 1 en punto. Este tipo malhumorado que a menudo te sirve, sale corriendo en cuanto se aleja de las escaleras del club. La otra noche chocó conmigo en la parte alta de la calle y se fue sin disculparse. ¿Te refieres a la parte baja de la calle, John? Dije, pues ese es el camino hacia Drury Lane. No, me refiero a la parte alta. El hombre corría hacia el oeste. ¿Hacia el este? Hacia el oeste. Sonreí, lo cual lo molestó tanto que me apostó 2-1 en soberanos. La apuesta podría haberse decidido rápidamente preguntando a William, pero pensé, probablemente de manera tonta, que podría herir sus sentimientos. Así que lo observé salir del club. La posibilidad de que John ganara la apuesta me parecía remota. Imaginen mi sorpresa, por tanto, cuando William se dirigió hacia el oeste. Asombrado, lo seguí por 2 calles sin darme cuenta de que lo estaba haciendo. Entonces la curiosidad me llevó a tomar un coche de alquiler. Seguimos a William y resultó ser una tarifa de 3 chelines, porque corriendo cuando tenía aliento y caminando cuando no lo tenía, me llevó hasta West Kensington. Despedí mi coche y desde el otro lado de la calle observé el incomprensible comportamiento de William. Se había detenido en una fila de casas de obreros y golpeó la ventana oscura de una de ellas. Al poco tiempo se encendió una luz. Por lo que pude ver, alguien subió la persiana y habló con William durante 10 minutos. No estaba seguro de si hablaban porque la ventana no se abrió, y sentí que si William hubiera hablado a través del cristal lo suficientemente alto como para ser escuchado dentro, yo también lo habría oído. Sin embargo, él asentía y hacía señas. Todavía estaba desconcertado cuando al regresar por el camino por el que había venido, me dio la oportunidad de irme a casa. Sabiendo por las charlas del club cómo son las clases bajas, ¿podría dudar de que esto era algún deshonroso asunto amoroso de William? Su preocupación por su esposa había sido mera pretensión. En la medida en que era genuina, significaba que temía que pudiera recuperarse.
Probablemente le decía que se quedaba en el club hasta las 3 todas las noches. Estuve miserable al día siguiente y culpé a los riñones al diablo por ello. Que William fuera infiel a su esposa no era nada para mí, pero tenía 2 razones claras para insistir en que se fuera directamente a casa desde su club. Una, que como me había hecho perder una apuesta, lo castigaría. La otra, que podría atenderme mejor si se acostaba temprano. Sin embargo, no lo cuestioné. Había algo en su cara que, bueno, parecía ver a su esposa moribunda en ella. Estaba tan indispuesto que no pude cenar. Dejé el club. Al estar parado un rato en la parte baja de la calle, vi a la niña Jenny venir y... no, dejadme decir la verdad, aunque lo lea todo el club. La estaba esperando. ¿Cómo está hoy la esposa de William?, pregunté. Me dijo que hiciera 3 señas con la cabeza, respondió la pequeña andrajosa, pero parecía más muerta que viva hasta que tomó el brandy. Cállate, niña, dije horrorizado. ¿No sabes cómo se ven los muertos? Bendito sea, contestó. Claro que sí. ¿Por qué? Si yo he ayudado a arreglarlos, ¿ya voy para los 7 años? ¿Es William bueno con su esposa? Claro que sí. ¿Acaso no es su señora? ¿Por qué debería hacerlo eso bueno con ella?, pregunté cínicamente, desde mi conocimiento de los pobres. Pero la niña, precoz en muchos aspectos, nunca había tenido mis oportunidades de estudiar las clases bajas en los periódicos, la ficción y las conversaciones del club. Cerró un ojo y mirándome con asombro dijo: «¡Qué inocente eres! ¿De verdad? ¿Cuándo llega William a la casa por la noche?» «No es de noche, es de mañana, cuando me despierto a medio oscuro y medio claro y oigo una puerta cerrándose. Sé que es o mi papá yéndose al trabajo o el señor Hicking volviendo del suyo». «¿Quién es el señor Hicking?» «El de quien hemos estado hablando, William. Lo llamamos señor porque es un caballero. Mi padre solo hace trabajos en Covent Garden, pero el señor Hicking, él es camarero, y una camisa limpia cada día. A la vieja le gustaría que mi padre fuera camarero, pero no tiene la apariencia aristocrática». «¿Qué vieja? Anda ya, esa es mi mamá. ¿Es verdad que hay un camarero en el club solo para abrir la puerta?» «Sí, pero... ¿y otro solo para lamer los sellos? Vayan». «¿William deja el club a la 1 en punto?», dije interrogativamente. Ella asintió con la cabeza. «Mi mamá», dijo, «es de las que hablan, y le dice al señor Hicking que debería irse a las 12, porque su esposa lo necesita más que los caballeros. La vieja sí que habla». «¿Y qué responde William a eso?» «Dice que los caballeros no pueden esperar por su queso». «Pero William no va directamente a casa cuando deje el club». «¿Ese es el niño?» «¿Niño?», repetí, sin comprender del todo, pues sabiendo cuánto poco quieren los pobres a sus hijos, no había hecho preguntas a William sobre el bebé. «¿No sabías que su esposa tenía un hijo?» «Sí, pero eso no es excusa para que William se quede lejos de su esposa enferma», respondí bruscamente. «Un bebé en un hogar como el de William», reflexioné, «debe ser un problema, pero aún así, además, su clase puede dormir a pesar del alboroto». «El niño no está en nuestro patio», explicó la niña. «Está en el W. Él está, y yo nunca he salido del W, al menos no que yo sepa».
Esto es W, supongo, que quieres decir que el niño está en West Kensington. Bueno, sin duda fue mejor para la esposa de William deshacerse del niño. ¿Mejor?, interrumpió la niña. ¿No es mejor para ella no tener al niño? ¿No es no tenerle lo que siempre piensa cuando parece una muerta? ¿Cómo podría saber eso? Porque, respondió la niña, ilustrando sus palabras con un gesto, la observo y veo sus brazos removiéndose así, como si quisiera abrazar a su hijo. Posiblemente tengas razón, dije frunciendo el ceño. Pero William ha puesto al niño en otra casa porque le molestaba en su descanso nocturno. Un hombre que tiene trabajo que hacer. ¡Qué inocente eres! Entonces, ¿por qué se han separado la madre y el niño? Por lo del sarampión. Casi todos los niños pequeños en nuestro patio lo tienen. ¿Tú lo has tenido? Dije los niños pequeños. ¿Y William envió al bebé al West Kensington para evitar la infección? Lo llevó él mismo. ¿En contra de los deseos de su esposa? No. Pero dijiste que ella se estaba muriendo por la falta del niño. ¿No preferiría ella morir antes que ver morir al niño? Niña, no hables tan sin corazón. ¿Por qué William no va directamente a casa desde el club? ¿Va hasta West Kensington para ver eso? No es un eso, es un él. Por supuesto que sí. Entonces no debería. Su esposa tiene el primer derecho sobre él. ¡Qué inocente eres! ¿Es su esposa quien quiere que vaya? ¿Crees que podría dormir hasta saber cómo está el niño? Pero no entra a la casa en West Kensington. ¿Es tonto? Claro que no entra. ¿Por miedo a llevar la infección al niño? Solo sostienen al niño en la ventana para que pueda verlo bien. Luego vuelve a casa y se lo cuenta a su esposa. Se sienta al pie de la cama y le cuenta. ¿Y eso sucede todas las noches? ¿No puede tener mucho que contar? Sí que tiene. Pues solo puede decir si el niño está bien o enfermo. Vaya, él cuenta las diferencias en el niño desde la última vez que lo vio. ¿No puede haber diferencias? Anda ya, ¿no está un niño siempre creciendo? ¿No tiene el señor Hicking que contar cómo el pelo se está oscureciendo y montones de cosas más? ¿Cómo qué? Como si se rió, si tiene la nariz de ella y cómo lo reconoció. Le cuenta esas cosas más de una vez. ¿Y todo este tiempo está sentado al pie de la cama? Excepto cuando le toma la mano. Pero, ¿cuándo duerme él? No duerme mucho. Le dice que duerme un poco en el club. No puede decir eso. ¿Acaso no le he oído? Pero si se va un rato a la cama, y luego ambos se quedan quietos, ella fingiendo dormir para que él pueda dormir, y él con miedo de dormir por si no se despierta para darle el jarabe. ¿Qué dice el doctor sobre ella? Es un buen doctor. A veces dice que ella mejoraría si pudiera ver al niño por la ventana. Tonterías. ¿Y si la llevara al campo? Entonces, ¿por qué no la ha llevado William? Vaya, eres tan ingenuo. Y si bebiera vinos de Oporto también. ¿No los bebe? No, pero William le cuenta sobre los caballeros que sí lo beben. 10 días después de mi conversación con esta niña poco atractiva, estaba en mi carruaje con las ventanas subidas y me senté hacia atrás, con un periódico frente a mi rostro para que nadie me viera. Naturalmente,
tenía miedo de que me vieran en compañía de la esposa de William y Jenny, porque los hombres de la ciudad son poco caritativos, y a pesar de la explicación que tenía preparada, podrían haberme acusado de tener lástima por William. De hecho, William estaba enviando a su esposa a su rey para quedarse con una antigua niñera mía, y yo la llevaba porque mis caballos necesitaban salir. Además, de todas maneras iba en esa dirección. Había arreglado que la niña Jenny, que llevaba un sombrero escandaloso, nos acompañara, porque conociendo la avaricia de su clase, temía que pudiera chantajearme en el club. William se unió a nosotros en los suburbios, trayendo al bebé con él, como había previsto, para que todos se ocuparan de él y me ahorraran la molestia de conversar con ellos. Encontré a la señora Hickin demasiado pálida y frágil para ser la esposa de un trabajador, y formé una baja opinión de su inteligencia por su orgullo con el bebé, que era muy ordinario. Creó una escena vulgar cuando se lo trajeron, a pesar de que me había dado su palabra de no hacerlo. Lo que me irritó aún más que sus lágrimas fue su disculpa grosera de que temía que el bebé no la reconociera. Le habría dicho que los bebés no reconocen a nadie por años, si no hubiera sido por miedo a la niña Jenny, que balanceaba al infante en sus rodillas y le hablaba como si entendiera. Me mantuvo en vilo al hacerle preguntas ofensivas, como ¿sabes quién me dio ese sombrero? Y respondiéndoles ella misma, ¿fue el caballero guapo de ahí? Y varias veces tuve que fingir estar dormido, porque anunciaba, el bebé quiere besar al caballero guapo. Molesto como era todo esto necesariamente para un hombre de buen gusto, sufrí aún más cuando llegamos a nuestro destino. Mientras conducíamos por el pueblo, la niña Jenny lanzaba gritos de deleite al ver las flores creciendo en las paredes de las cabañas y declaraba que eran como música, todo sin licencia para beber. Como mis caballos necesitaban descansar, me vi obligado a abandonar la idea de dejar a estas personas en su alojamiento y regresar a la ciudad de inmediato. Tampoco podía ir a la posada por temor a encontrarme con conocidos inquisitivos. Circunstancias desagradables. Por lo tanto, me obligaron a tomar el té con la familia de un camarero, cerca de una ventana, desde la cual podía ver a la niña Jenny hablando emocionadamente con los aldeanos. Y estaba seguro de que les estaba diciendo que había sido bueno con William. Sentía el deseo de salir y poner las cosas en claro con esas personas. La larga conexión de William con el club debería haberle dado algo de educación, pero aparentemente su clase no puede adquirirla, porque aunque sabía que consideraba sus gracias como insulto, las expresaba cuando no las decía en voz alta, y apenas se sentó, por mi orden, recordó que yo era miembro del club y se levantó. Nada es peor en cuanto a la forma que susurrar, pero una y otra vez, cuando pensaba que no estaba escuchando, susurraba a la señora Hicking, ¿no te sientes mareada? O ¿cómo estás ahora? También estaba excesivamente contento porque ella comió 2 pasteles. ¿Les toma tan poco alegrar a estas personas? Y cuando ella dijo que ya se sentía como otra persona, la cara del tipo me acusó del cambio. No pude evitar concluir, por la manera en que la señora Hicking dejaba que el bebé la abrazara, que era más fuerte de lo que había pretendido. Me quedé más tiempo del necesario, porque tenía algo que decirle a William que sabía que malinterpretaría, así que lo pospuse. Pero cuando anunció que era hora de que regresara a Londres, lo que hizo que su esposa palideciera repentinamente, tanto que tuvo que hacerle señas para que no se derrumbara, entregué el mensaje. William, dije, el jefe de camareros
me pidió que te dijera que podrías tomar unas vacaciones de 15 días ahora. Tus salarios se pagarán como de costumbre. Maldición. William me tenía de la mano y su esposa estaba llorando antes de que pudiera llegar a la puerta. ¿Es obra suya de nuevo, señor?, exclamó William. William, dije furiosamente. Se lo debemos todo, insistió él. El vino de Oporto, porque no tenía espacio para guardarlo en mi bodega. El dinero para la enfermera en Londres, porque me oponía a ser atendido por un hombre que no dormía. Estos alojamientos, porque quería hacer algo por mi vieja enfermera. Y ahora, un par de semanas de vacaciones. Adiós, William, dije furiosa. Pero antes de que pudiera alejarme, la señora Hicking le hizo señas a William para que saliera de la habitación. Y luego me besó la mano. Me dijo algo. Era sobre mi esposa. De alguna manera, ¿qué derecho tenía William de hablarle sobre mi esposa? Todos están de vuelta en Drury Lane ahora, y William me dice que su esposa canta en el trabajo como lo hacía hace 8 años. No me interesa esto, y trato de detener su conversación al respecto, pero esta gente no tiene sentido de la propiedad, e incluso habla de la niña Jenny, que recientemente me envió unos llamativos guantes de lana bordados por ella misma. Sin embargo, el provecho más bajo que sacaron de mi debilidad fue nombrar a su bebé como yo. También tengo la incómoda sospecha de que William le ha dado su versión de los hechos a los otros camareros. Pero me siento seguro, siempre y cuando no llegue al comité.